1, que propone delegar en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia tributaria y financiera, gestión económica y competitividad, integridad y lucha contra la corrupción, prevención y protección de personas en situación de violencia y vulnerabilidad y modernización de la gestión del Estado. Con fecha 4 de mayo del 2018, la Comisión de Constitución y Reglamento recibió el encargo de dictaminar el proyecto de ley 2791, a través del cual el Poder Ejecutivo solicita facultades para legislar en 6 materias. Posteriormente, el 11 de mayo, ingresó el proyecto de ley 2849, donde se solicita legislar separadamente en materia de reconstrucción y cierre de brechas de infraestructura y servicios, dada la importancia y urgencia, atendiendo a la recomendación formulada por la congresista Carla Schaefer, presidenta de la Comisión de la Reconstrucción. Se dividieron estos proyectos habiéndose promulgado la ley 30776, que se encuentra en vigencia y en virtud de la cual se vienen tramitando decretos legislativos sobre esta delegación. Ahora bien, en lo que respecta al análisis de las 5 materias restantes, debemos indicar que esta comisión ha tomado como otros insumos la sustentación que realizara el presidente del Consejo de Ministros y los 5 ministros de Economía y Finanzas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Comercio Exterior y Turismo, Trabajo y Promoción del Empleo, Transportes y Comunicaciones, efectuadas en la 5ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento. Las opiniones de las diversas comisiones ordinarias del Congreso que tuvieron a bien alcanzar sus consideraciones sobre las materias contenidas en el proyecto de ley. El oficio 715-2018 de fecha 5 de junio, a través del cual el ex ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta Cárdenas, adjuntó el informe elaborado por el despacho viceministerial de Economía, que responde a interrogantes señaladas por los congresistas durante la sesión a la que nos referimos, y además retira 2 extremos de las facultades delegadas. El oficio 166-2018 PCM, en virtud del cual el señor presidente del Consejo de Ministros alcanza opiniones técnicas en lo que respecta a diversos temas, precisando la materia tributaria, ratificando lo trabajado con el Congreso y el MEF hasta la fecha, los diversos documentos recibidos de gremios, instituciones privadas y de la sociedad civil, en general manifestando su posición sobre las materias. A partir del expuesto, pasamos a resumir el contenido del dictamen acompañado de textos sustitutorios, cuyas principales modificaciones paso a mencionar de acuerdo a las materias. Legislar en materia tributaria y financiera. Advertimos a lo largo del texto del Poder Ejecutivo que se utilizaban fórmulas muy generales, usando palabras como perfeccionar o modificar para perfeccionar. Verán pues que por la experiencia del control político que se efectuó en la legislatura pasada, este tipo de términos no se consideran viables en la fórmula actual. Hemos efectuado cambios sobre el texto a fin de que el encabezado de cada artículo contenga la verdadera materia que se pretende legislar, a fin de evitar ambigüedades o contenidos indeterminados que den paso a discrecionalidad. Principalmente hemos recogido la información contenida en la exposición de motivos y hemos trasladado esta información a la fórmula legal a fin de hacer claras, transparentes y precisas la materia específica. Asimismo, hemos incorporado precisiones para puntualizar qué temas no serán tratados con el Poder Ejecutivo, como no podrá aumentarse tasas del impuesto a la renta, tanto personales como empresariales, no se modificará el tramo inafecto de 7 UIT sobre las rentas de trabajo, no se modificará la tasa del IGB, no se admiten modificaciones sobre leyes orgánicas o la ley de presupuesto. No se realizará ninguna modificación sobre las normas que permiten el retiro de hasta el 95.5% de los fondos de la AFP. No se modificará el sistema de defensa jurídica del Estado. No se crearán nuevos regímenes de devolución, entre otros. Debemos precisar, señores congresistas, que por pedido expreso del exministro de Economía, ratificado por el señor Premier mediante el oficio enviado el 12 de junio, el Poder Ejecutivo ha retirado la solicitud para legislar en las siguientes materias. A. Tratamiento de las MIPES y los respectivos regímenes simplificados. B. Racionalizar los beneficios tributarios existentes, prorrogando o eliminando exoneraciones, beneficios o incentivos tributarios. C. Reglas relativas a contratos de estabilidad tributaria previstos en la Ley General de Minería. Por ello, estas 3 materias no están siendo consideradas en el texto sustitutorio que les hemos alcanzado.
obrando en el dictamen los estratos pertinentes donde el Poder Ejecutivo así lo requiere. Segunda materia, legislar en materia de gestión económica y competitividad. Se precisa en la fórmula la definición del fortalecimiento de la eficiencia y sostenibilidad del Fondo para la Estabilización de Precios de Combustibles, a partir de lo expuesto en la exposición de motivos y el propio proyecto de ley. En lo que respecta a la integración del Fondo para la Inclusión Económica en Zonas Rurales, FONIE, al Fondo de Promoción de la Inversión Pública y Local, FONIPREL, se precisa a partir de la propia exposición de motivos que el rediseño del FONIPREL tiene también por finalidad adecuarse a las disposiciones del Decreto Legislativo 1252 que creó el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. C. Respecto del impulso y desarrollo de las MIPYMES, se precisa la salvaguardia de las competencias notariales y registrales, a fin de garantizar la correcta identificación de las personas que constituyen una sociedad, a fin de tener certeza del origen del capital de las mismas. Se mantiene el tenor de otorgar facultades legislativas con la finalidad de actualizar la Ley General de Aduanas y la Ley de Delitos Aduaneros, precisándose que estas modificaciones deben respetar los compromisos internacionales asumidos y suscritos por el Estado peruano. En cuanto a la aplicación de los alcances de la Ley 27360, ley que aprueba normas de promoción del sector agrario, se suprime la ampliación de la vigencia de la ley en la medida que este Congreso ya ha aprobado en la Comisión Agraria este extremo, por lo que este extremo sería innecesario. Asimismo, a partir de lo señalado por el propio Poder Ejecutivo, se precisa que las normas de ampliación hacia los sectores forestales, de fauna silvestre y acuícola podrán legislarse en estas materias. En lo que respecta al fortalecimiento de la educación técnico-productiva, debido a la amplitud del término fortalecer, se precisan sus alcances a partir de la propia exposición de motivos presentada por el Poder Ejecutivo y el sustento que realizó el Ministro de Educación, circunscribiendo la modificación a la Ley 28044, Ley General de Educación. Asimismo, pese a que tales modificaciones no implicarían un cambio en la legislación laboral, a modo de protección de los derechos laborales, se está señalando expresamente que estas normas en facultades delegadas no pueden implicar una flexibilización de los derechos consignados en materia laboral. Finalmente, en lo que respecta a la regulación del transporte y el cabotaje, se incorporan en la fórmula normativa las medidas que se adoptarán a partir de la propia exposición de motivos y el sustento del señor Ministro de Transportes y Comunicaciones, por lo que dicha facultad se circunscribe a la regulación íntegra del servicio de cabotaje y la modificación de la Ley de Aeronáutica Civil y el Decreto Legislativo 714. Tercera materia, legislar en materia de integridad y lucha contra la corrupción. A. Impedir el ingreso o permanencia de servidores en la administración pública que hayan sido condenados penalmente por delitos de lavado de activos, tráfico ilícito de drogas y financiamiento al terrorismo. Al respecto, esta comisión comparte lo señalado tanto en la exposición de motivos como en la sustentación realizada por el Ministro de Justicia. Lo que se pretende con ella es modificar el Código Penal y no implementar medidas de naturaleza laboral o administrativa para regular la pena de inhabilitación principal. El texto sustitutorio propone especificar y dejar en claro que bajo ningún supuesto, mediante un decreto legislativo, se puede impedir o inhabilitar a las personas condenadas a ejercer su derecho a ser elegido, ya que esa materia está regulada en normas con rango de ley orgánica. B. Establecer lineamientos que regulen la presentación de la declaración jurada de intereses y la gestión de intereses del Estado. Si bien es cierto que tenemos entendido que la Comisión de Fiscalización y Contraloría habría aprobado un dictamen en el extremo relacionado con la declaración jurada de intereses, hoy a pedido del congresista Reátegui, se está retirando esta materia en las facultades delegadas, considerando que va a ser tratado en el Pleno. C. Establecer medidas preventivas de denuncia y modificar el Código Penal y Código de Procedimientos Penales para fortalecer la lucha contra la corrupción. Atendiendo a la exposición de motivos del propio proyecto, así como las precisiones realizadas por el Ministro de Justicia cuando vino a sustentar el mismo, se precisa en la fórmula normativa que se delegan facultades para incorporar en el Código Penal delitos de corrupción en el sector privado referidos a la libre y leal competencia.
D. Establecer regulaciones que incorporen mecanismos procesales efectivos, independiente y autónomo de la acción penal para la persecución de la propiedad obtenida a través de actividades ilícitas, de modo que permita revertir a favor del Estado la propiedad de los objetos, instrumentos o efectos, ganancias del delito, cualquier acto ilícito en el ámbito nacional o extranjero. Como lo informó el propio ministro de Justicia, reafirmando lo ya sustentado en la exposición de motivos del proyecto de ley, este numeral lo que fundamentalmente busca es modificar la legislación vigente sobre pérdida de dominio, por lo que se está haciendo explícito ello en el texto sustitutorio. Asimismo, se precisa que lo que se pretende legislar para facilitar la administración por parte del Estado de los bienes incautados, decomisados o declarados es justamente la pérdida del dominio. Disponer medidas legislativas destinadas a combatir las actividades ilícitas en las operaciones de comercio exterior. Considerando la exposición de motivos del proyecto, se precisa en la fórmula normativa que lo que se pretende con este literal es restringir el uso de dinero en efectivo y regular los medios de pago en las actividades de comercio exterior, así como adoptar medidas de fortalecimiento de las funciones fiscalizadoras de la Administración Tributaria y Aduanera. 4. Materia. Legislar en materia de prevención de las personas en situación de violencia y vulnerabilidad. En lo referido al numeral quinto, ahora cuarto del artículo 2 del texto sustitutorio, quiero aprovechar la oportunidad para recalcar la necesidad y urgencia de un trabajo coordinado conjunto de todo el Estado en lo referido a la lucha contra la violencia en contra de la mujer y la protección de personas en situación de vulnerabilidad. En atención a la necesidad de cambios efectivos en nuestra legislación para combatir este problema, la Comisión de Constitución y Reglamento recomienda otorgar facultades al Poder Ejecutivo sobre este extremo. Sobre el ámbito de la materia de la Comisión, en atención a lo señalado por la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ha precisado que dicha delegación se centre en las poblaciones de competencia del Ministerio en mención, es decir, mujeres, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad, desplazados y migrantes internos. Así también se ha incluido las personas que se encuentran en situación de pobreza y pobreza extrema. Asimismo, en el literal B, en concordancia con lo expresado en ocasiones anteriores por el Poder Ejecutivo, se ha incluido la creación de estos espacios de coordinación y cooperación entre Poder Ejecutivo, Ministerio Público, Poder Judicial, la Policía Nacional del Perú, los gobiernos regionales y locales y las entidades públicas o privadas para la implementación de políticas de protección, prevención y atención en casos de violencia contra la mujer. Este es un tema formal. La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo establece la conformación de comisiones o espacios intergubernamentales e incluso intergubernamentales con privados. Así también, dentro del mismo litoral, en lo referido al fortalecimiento del marco jurídico para la prevención y protección de violencia contra la mujer y el grupo familiar, en especial de víctimas de casos de acoso en espacios públicos, tentativa de feminicidio y violación sexual de menores de edad, se ha agregado a las víctimas, a aquellas mujeres que hayan sido víctimas de violación sexual. Finalmente, en el literal C, se ha concordado el fraseo con el de los literales anteriores, cambiándose otras poblaciones vulnerables por otras poblaciones en situación de vulnerabilidad. Quinto, legislar en materia de modernización del Estado. Sobre esta materia, teniendo en cuenta que la solicitud de delegación tiene un contenido amplio, el correspondiente análisis efectuado teniendo en cuenta la exposición de motivos de la iniciativa, las reuniones técnicas de trabajo, la información recibida por la Presidencia del Consejo de Ministros y las consultas realizadas a la Comisión de Descentralización, Regionalización, Gobiernos Locales y Modernización de la Gestión del Estado, lográndose otorgar: 1. Respecto a la modernización de los sistemas administrativos del Estado, se han otorgado facultades, excepto en los sistemas referidos a la defensa judicial del Estado y al Sistema Nacional de Control, con el objetivo de mejorar la gestión, la productividad, la eficiencia y efectividad de las entidades públicas, precisándose que dichas medidas no deberán restringir las competencias o vulnerar la ley de presupuesto conforme lo establece la Constitución Política. B. En cuanto al fortalecimiento y modernización del sistema administrativo de gestión de recursos humanos, se ha mantenido el tenor de las facultades otorgadas, incorporando además las modalidades formativas de servicio
en las entidades de la administración pública, sin que ello altere normas de contratación de personal en el sector público, precisando que las medidas a establecerse no deben vulnerar derechos laborales. C. Además de impulsar e incrementar las oportunidades laborales, se ha dispuesto a otorgar un certificado único laboral para jóvenes. En lo que respecta al literal B, sobre autorización para mejorar la actuación administrativa del Estado, en lo relativo a la supervisión, fiscalización y sanción, hemos cuidado de que ninguna facultad otorgada signifique una afectación a los derechos de los pueblos originarios conforme lo establecido en el convenio 169 de la OIT y la lamentable experiencia que tuvimos en el caso de la delegación anterior. Además, autorizamos a legislar en el fortalecimiento de las facultades de supervisión y fiscalización de OSINFOR y SENASA, a fin de prevenir o corregir conductas o actividades que pongan en riesgo la vida de las personas, así como la inocuidad de los alimentos. Asimismo, autorizamos el perfeccionamiento y modificación de las disposiciones normativas de la Ley del Procedimiento Administrativo General, estableciéndose expresamente que ninguna medida de simplificación pondrá en modo alguno significar la reducción o eliminación de derechos ni de requisitos sustantivos. También se faculta implementar servicios y espacios compartidos e integrados por parte de las entidades públicas, así como establecer disposiciones para el gobierno digital y las plataformas multiservicios, ampliando las modalidades para su fortalecimiento, desarrollando la operativización de las diferentes modalidades de implementación de servicios públicos integrados y compartidos, promoviendo el despliegue transversal de las tecnologías digitales en las entidades del Estado, a fin de mejorar el alcance, las condiciones, la prestación y el acceso de los ciudadanos a los servicios que brinda el Estado peruano. Se ha previsto fortalecer el funcionamiento de las entidades del Gobierno nacional, regional o local a través de precisiones de sus competencias, regulaciones y funciones, así como establecer medidas que garanticen la continuidad de los servicios en las transferencias de cada gestión. Tales medidas no incluyen materias relativas a la aprobación de leyes orgánicas o competencias que se ejerzan en manera exclusiva por parte de los gobiernos locales o regionales. Finalmente, con el objeto de aligerar la carga procesal y o procedimental a cargo de los tribunales administrativos y los órganos colegiados de los organismos públicos, se ha considerado que debe actualizarse y fortalecerse la gestión institucional para mejorar su eficiencia en el marco del proceso de descentralización. Tenemos un texto sustitutorio donde básicamente se han realizado correcciones de técnica legislativa y las últimas modificaciones que se han tratado el día de hoy. Como por ejemplo, atendiendo a lo señalado por el congresista Rolando Reategui, se ha suprimido el tema de la declaración de intereses, existiendo hoy en la agenda del Pleno un proyecto muy similar. En el literal F del inciso 7, referido al régimen agrario del artículo 2, se está suprimiendo la referencia al decreto supremo con voto aprobatorio del Consejo de Ministros. En la medida que se enumera la potestad reglamentaria de la que goza el señor presidente de la República. Sobre el literal B del numeral 4, prevención y protección de personas en situación de vulnerabilidad, en atención a lo señalado por el congresista Velázquez Quesquén, vamos a retirar la primera parte del párrafo referido a los espacios de coordinación que ya podrían ser regulados vía la LOPE, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. Se incorpora el pedido de la congresista Donaire respecto al literal H del inciso 2 del artículo 2, la referencia a la Ley General de Aduanas en el transporte multimodal, y se incorpora el pedido de la congresista Beteta para que se precise en la modificación del Sistema Nacional de Presupuesto, la modernización del Sistema Nacional de Presupuesto, que estas modificaciones legislativas en ningún sentido podrán afectar las competencias contenidas en el artículo 104 y 80 de la Constitución Política del Perú. Abrimos el debate. ¿Tenemos quórum? Ok. Congresista Lescano. Congresista Figueroa. A favor. Congresista Domínguez. A favor, presidenta. Congresista Takayama. A favor. Congresista Alcorta. A favor. Congresista Torres. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Martorell. A favor. Congresista Lapa. Abstención. Congresista Violeta. A favor, con reserva del literal C, numeral 1, artículo 2. ¿Sobre qué tema? Sobre la creación del producto previsional en el sistema financiero. Queda en acta.
Congresista Costa. A favor. Congresista Quintanilla. En contra, dejando la salvedad que en los puntos 3, 4 y 5 tenemos reservas y podríamos en esos aspectos. Conste en acta. La presidencia vota señores congresistas tienen que quedarse para firmar el dictamen. No se pueden ir todavía. Todavía no concluye la votación. Ha sido aprobado el dictamen por mayoría con 10 votos a favor, 2 en contra y una abstención. Habiéndose tratado todos los puntos de la agenda, dispensa el acta y esa cosa y vámonos. Dispensa el acta, los que estén a favor, los que estén en contra, vámonos. Siendo las 2:50, se levanta la sesión y en el Pleno se alcanzará el dictamen. Muy bien amigos, 2 de la tarde con 54 minutos. Vemos ya con ustedes en sus pantallas a Elsa Iturriaga, que está en la galería del hemiciclo ya para el reinicio de esta sesión que debe estar ya por empezar. Elsa, ¿cómo estás? Adelante.